Bien, vamos entonces a continuar. No se olviden, estuvimos revisando el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento social latinoamericano. Hemos revisado el concepto de sujeto en Hegel, Kant y Descartes. Hemos revisado algo de la introducción a la filosofía latinoamericana y vamos a continuar con esta perspectiva, con esta visión sobre todo, con esta idea de la filosofía latinoamericana. Llegamos a revisar la generación de los filósofos fundadores, ¿sí? Revisamos algo de José Ortega y Gasset, o hasta qué parte específicamente llegamos, para continuar desde ahí. A ver, jóvenes, ayúdenme con esa perspectiva. Lo último que revisamos. A ver, jóvenes. De filosofía latinoamericana. Ya, pero sí, lo último que llegamos, a lo último que llegamos. A donde usted mencionó sobre José Ortega y Gasset. Ya, entonces vamos a recapitular desde ahí. Dentro de la filosofía latinoamericana decíamos que algunos pensadores creen que la filosofía latinoamericana empieza desde 1550 con las primeras escuelas españolas fundadas en América. Algunos de estos pensadores creen que el pensamiento filosófico como tal inicia ahí, que no hay pensamiento antes. Pero otros pensadores dicen, no, la filosofía latinoamericana no es solo el pensamiento filosófico de los europeos, sino que también las personas autóctonas, por decirlo de alguna forma, tuvieron un pensamiento filosófico o se preguntaron sobre cuestiones filosóficas, de dónde venimos, cuál es la realidad. Eso estuvimos un poco hablando en contexto de la filosofía latinoamericana. Pero ya para hablar realmente de una filosofía latinoamericana, debemos puntualizar a estos pensadores que les podemos llamar la generación de los fundadores. De los fundadores ya de un pensamiento realmente filosófico latinoamericano. Es decir, que pudo existir una idea, una perspectiva filosófica latinoamericana, pero que realmente la filosofía comienza cuando hay una perspectiva filosófica, cuando hay un análisis filosófico. Por lo tanto, dentro de la generación de los fundadores, nosotros revisamos algo de José Ortega y Gasset, que es un pensador español, pero que ha tenido una gran influencia en el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué razón? Porque se encargó de abrir el diálogo entre las influencias de las ideas europeas hacia el continente americano. Se encargó, por lo tanto, de abrir el diálogo, porque ustedes pueden preguntarse, ¿por qué un español es uno de los primeros fundadores del pensamiento latinoamericano? Si estamos hablando de América Latina, ¿por qué nombraron un español? Porque principalmente abre el diálogo con influyentes ideas de las corrientes alemanas y francesas para el continente americano. Entonces abre el diálogo de lo europeo a lo americano, principalmente a lo latinoamericano. Esa es una de las grandes influencias de José Ortega y Gasset, y sobre todo porque Gasset plantea que la perspectiva no es el pensamiento solo de un sitio, no es el pensamiento solamente el pensamiento europeo, alemán, francés, sino que el pensamiento debe ser para todos. El conocimiento debe ser para todos, debe ser una perspectiva
conjunta que nos lleve realmente a una idea, una visión de la filosofía como tal, de un pensamiento filosófico como tal. De este pensador, José Ortega y Gasset, algunos de los filósofos latinoamericanos han traído su pensamiento hacia esta perspectiva, hacia esta idea de generar propiamente filosofía, pensamiento. Uno de los pensadores que ha sido de los más influyentes, que ha generado su conocimiento a través de esta perspectiva, es Leopoldo Sea. Bien, entonces, no olvidarse, José Ortega y Gasset se encargó de abrir el diálogo europeo hacia América Latina, propone una filosofía para la región que responda a las problemáticas políticas y filosóficas para la integración regional. Entonces, aquellos que bebieron de la vertiente de José Ortega y Gasset plantearon una filosofía para América Latina. Uno de los filósofos más conocidos ya propiamente de América Latina es Leopoldo Sea. Vamos a mostrarles simplemente la imagen de algunos de estos tres pensadores que son los más relevantes. Hay muchos más, ya iremos puntualizando algunos más, iremos viendo algunos más, pero aquí está Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un pensador mexicano, 1912, 2004, quien se concentró en el problema de la identidad latinoamericana. Esa era su preocupación. Para Leopoldo Sea, la preocupación es la identidad latinoamericana. Buscar realmente una identidad. A pesar de haberse independizado legalmente de la corona española Latinoamérica, seguía siendo en términos de conciencia, identidad, pensamiento propiamente europeo, un continente que dependía de Europa, no solo económicamente, sino también culturalmente, dice Leopoldo Sea. Y tiene una frase muy interesante sobre lo que es el tema de la emancipación. Como pueden ver aquí, esta frase está retomada de un texto de Leopoldo Sea que habla sobre el espíritu crítico. ¿Cómo podemos emanciparnos? Y no se olviden, no es una emancipación de las cuestiones económicas y políticas, porque América Latina ya se emancipó. Si ustedes se dan cuenta y si se preguntan, pero profe, nosotros ya formamos parte de una república propia. La emancipación es del pensamiento. ¿De qué dependemos? Dicen los filósofos latinoamericanos, del pensamiento europeo. Por lo tanto, la emancipación es seleccionar a través del espíritu crítico en función de nuestras propias necesidades. No es que vamos a eliminar todo lo europeo, no es que vamos a destruir todo lo europeo, sino que a través del espíritu crítico, que es realmente una búsqueda de identidad, realmente vamos a tomar o seleccionar lo más relevante. Entonces aquí el espíritu crítico. Crítico es el que conlleva la búsqueda de la identidad. Espíritu crítico, diríamos en nuestros días, propio de todos los seres humanos, de todos los pueblos, la capacidad para seleccionar en función con el propio modo de ser, sin cuestionarnos. Esa es la forma de liberarnos, asumir que somos quienes somos y cómo somos. Ahora mi pregunta es, ¿se conocen ustedes? ¿Saben quién realmente son ustedes? No solo a nivel latinoamericano, sino ustedes como individuos, porque es una búsqueda realmente de identidad. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo en lo que finalice la hora? Una pregunta que parece sencilla.
pero que es una búsqueda de identidad y que debe haber sido la primera pregunta de los filósofos latinoamericanos. Se van a cuestionar, ¿quiénes son ustedes? Y no basta con poner su nombre, sino quiénes realmente son. ¿Alguna vez se han preguntado? Ustedes dirán, pero profe, es obvio, soy yo, pues no me ve, aquí estoy en la cámara. ¿Quién más va a ser? ¿Quiénes son ustedes? Esa es una pregunta de identidad. Y si Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, ha buscado la identidad latinoamericana, primero debemos buscar una identidad propia. Si no, no nos vamos a emancipar, si no vamos a seguir dentro del modelo europeo. El espíritu crítico nos demanda a preguntarnos quiénes somos. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Quiénes son? ¿Alguien podría contestar? ¿O necesitan una revisión bibliográfica, tal vez? No le vayan a preguntar a su mamá, a su papá, ¿quién soy? Ustedes, una introspección y un análisis. Además, Leopoldo Sea expuso, junto a esta perspectiva de la búsqueda de identidad, de conciencia latinoamericana, una perspectiva que visibilizó la filosofía o la visión latinoamericana. Un descubrimiento propiamente, un encuentro de la diversidad. Leopoldo Sea se da cuenta que el pensamiento latinoamericano no es un pensamiento europeo, de un unidireccional, solo desde la perspectiva del sujeto. No funciona así el pensamiento latinoamericano. Recuerdan que veíamos el sujeto en Descartes, en Kant, en la filosofía moderna. ¿Por qué planteamos esto? Porque lo primero que se da cuenta Leopoldo Sea es que no podemos hablar únicamente del sujeto, del individuo, de un individualismo en América Latina. En América Latina hay un descubrimiento de la diversidad cultural, de los diferentes puntos de vista. Esto gracias al mestizaje. Entonces, esta identidad latinoamericana está realmente interrelacionada con la perspectiva de la diversidad. Y esto es gracias al mestizaje. Propiamente el mestizaje es el que nos trae diversidad. Entonces el criterio y la perspectiva, el punto de vista latinoamericano no es el mismo que el europeo. No nos basamos en el individualismo. En América Latina nuestra perspectiva es mucho más comunitaria, de comunidad, de relación. Además, el mestizaje trae diversidad, diferentes puntos de vista, diferentes criterios, diferentes ideas y nociones. En esta primera parte, estos dos pensadores son los pensadores más relevantes dentro de la perspectiva del pensamiento. Podemos, creo yo, también enunciar al que se veía en la imagen, a este pensador Salazar Bondi, como otro pensador importante de influencia, así como Leopoldo Sea. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ir cerrando esta perspectiva. Otros de los generadores o de los fundadores del pensamiento, porque son los que se han preguntado sobre cuestiones filosóficas, en una segunda instancia podría ser, dentro de esta generación, el pensamiento del peruano José Carlos Mariátegui. Mariátegui es un pensador, un periodista, general, alguien que ha estado muy ligado a todos estos procesos de literatura, de la comunicación, peruano, 1894, 1930. Aquí el tiempo en general no nos interesa si están antes o después. Realmente lo que estamos nosotros guiando, el análisis no es de una forma histórica, sino es de una forma conceptual, de pensamiento. Su principal aporte fue vincular la culminación de una historia política y económica
reivindicando los conocimientos y técnicas de la sociedad inca. Entonces, relacionó las consideraciones propias del Perú en cuanto a su historia política, económica, con la visión de la sociedad inca. Revalorizando la solidez de un sistema económico centralizado comunitario para eliminar cualquier tipo de prejuicio y sobre todo alimentar a los habitantes del imperio. ¿Qué quiere decir realmente Mariátegui? A ver, regresemos a ver lo que hacían los incas. Ya tenían un sistema económico, un sistema de organización, que es el que nosotros estamos visualizando en historia, y que realmente esta sociedad puede aportar a la historia del actual Perú. Después de los españoles, cuando fue transformada toda la perspectiva, el sistema económico de la sociedad inca fue eliminado y fue impuesto una nueva perspectiva. Mariátegui considera como el primer pensador que analizó las condiciones y economías de los indígenas, a los que definió como el auténtico proletariado del continente. Mariátegui es de influencia marxista, de Karl Marx, un filósofo alemán que habla sobre el capitalismo. Ya estaremos hablando de esto cuando tengamos tiempo, pero de todos modos hay que saber. Karl Marx es la gran influencia de Mariátegui, y Mariátegui está analizando la sociedad peruana en cuanto al proletariado y el capital, y generar un cambio de perspectiva. En este contexto, este innovador marxista abrió paso a una serie de figuras contemporáneas que problematizaron realmente la realidad. Entonces, estaba planteando que la perspectiva del proletariado no es, o la sociedad trabajadora, por decirlo de otra forma, no es la sociedad que ha venido desde las empresas, desde la industria, sino que ya está en la sociedad inca. Que hay algunos elementos que deben ser criticados, que hay algunos elementos que deben ser reformulados. Dentro de esta perspectiva, ¿por qué lo planteamos como aquellos de los pensadores importantes? Si se dan cuenta, está hablando antes del pensamiento de Leopoldo Sea. ¿Por qué planteamos primero Leopoldo Sea? Leopoldo Sea habla de identidad latinoamericana, habla de emancipación, habla de pensar realmente en una identidad propia. Y Mariátegui le da otro punto, la relación en recordar y tratar de regresar a las raíces propias del pensamiento previo. Abre paso a una serie de figuras contemporáneas que problematizaron la explotación y las posibilidades, formas y obstáculos de igualdad económica. Por lo tanto, Mariátegui visibiliza la explotación indígena, que es sumamente importante dentro de esta perspectiva. Hemos visto estos tres pensadores como pensadores fundadores. Ya vamos a continuación a seguir hablando sobre todo ya de filósofos como tal, de pensadores ya no solo ligados a la historia, sino filósofos que van generando pensamiento en América Latina. Veremos algunos de estos pensadores, veremos sobre todo a Enrique Dussel, algo también de Leopoldo Sea, que son los pensadores más influyentes. Vamos a cerrar esta temática criticando lo que les decía, el sujeto. ¿Qué dice el sujeto europeo? El individuo es el centro del conocimiento. Entonces, yo como individuo soy el que conozco la realidad. ¿Qué dice Leopoldo Sea? La realidad latinoamericana es otra. Vivimos dentro de comunidad. Así ha sido desde la consideración de los indígenas. Por lo tanto, nuestra identidad no es una identidad individual como la europea. No puede ser la misma. Debemos buscar una identidad propia. No retomar ese sujeto europeo, ese individuo europeo. Mariátegui le da otro énfasis. A ver, no es solo esta perspectiva,
sino que debemos regresar a ver lo que han hecho nuestros pueblos. También pueden haberse equivocado o también pueden haber tenido algunas perspectivas que retomar, pero no somos solo la historia netamente europea, ni el sujeto europeo, ni este mundo de conocimiento que parte desde mi realidad. Entonces viene dándose una perspectiva, una visión filosófica desde la historia, desde retomar la historia que al momento que llegaron los españoles se olvidó, se eliminó. Si nosotros vemos, el mestizaje trae diversidad, pero también trajo una serie de complejos. Por ejemplo, los mestizos querían relacionarse más a la perspectiva europea que a la perspectiva indígena, a sus raíces más europeas que a sus raíces indígenas, para tener un estatus social y poder realmente vivir dentro de las exigencias de la época colonial. Y se va perdiendo toda esta perspectiva. Y creemos nosotros que también somos de ese individuo europeo que parte desde mi propio criterio, desde mi propia realidad, y que el que conoce la realidad soy yo y todo lo que han dicho los europeos. Vienen estos filósofos a plantearnos otra perspectiva. La identidad nuestra no es una identidad europea, es una identidad mestiza, entre varias perspectivas. Entonces, primero tenemos que buscar nuestra identidad. ¿Cuál es? José Ortega y Gasset también implanta alguna perspectiva importante. A ver, revisemos lo que los europeos han hecho. ¿Qué calza y qué no dentro de nuestro pensamiento? ¿Y qué debemos retomar tal vez del pensamiento indígena, del pensamiento que se olvidado, del pensamiento que falta recapitular? Entonces es importante tomar en consideración a estos tres y sobre todo estos dos pensadores que no los vamos a ahondar mayormente, pero que sobre todo nos permiten tener una perspectiva de pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces, el pensamiento filosófico latinoamericano no nace en 1550, no nace en la llegada de los españoles. El pensamiento filosófico debe retomar algunos elementos que puedan llamarse propiamente filosofía desde las sociedades precolombinas, de todo el proceso colonial de la Ilustración, pero sobre todo pensando en una necesidad propiamente latinoamericana, no en una visión europea. Bien, en la siguiente clase vamos a revisar las reflexiones de lo absoluto y los hechos factuales. Vamos a ver algunos otros conceptos que son propiamente europeos y que han incidido en el pensamiento latinoamericano, y una crítica al concepto de lo absoluto, que es una perspectiva europea desde la época de la modernidad, sobre todo el concepto de Dios como absoluto, como único. Vamos a ser críticos frente a esta perspectiva y de ahí estaremos finalizando con las características del pensamiento filosófico latinoamericano, es decir, ya realmente hablar de filosofía o de temas filosóficos en América Latina. Ahí estaremos concentrándonos en algunos conceptos que son fundamentales para la filosofía latinoamericana. Por ahora, ¿qué es lo importante que les quede claro? ¿Qué es lo que quiere la filosofía latinoamericana? Es una búsqueda de identidad, es una búsqueda del pensamiento propio latinoamericano, desligándonos de conceptos europeos en lo posible, no eliminándolos, pero siendo críticos. ¿Cuál va a ser la visión de la filosofía latinoamericana? La crítica, el espíritu crítico, no quedarse con lo que se nos dice. Bien, jóvenes, con eso cerramos, tomo lista y nos vamos.